Shalom amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en la semana de la Parashat Vayera y queremos compartir con ustedes algunas enseñanzas, algunas meditaciones de la Kabbalah del Hasidut. Tenemos nuestro libro, La Maravilla del Alma, de tu alma. En el capítulo 1 habla acerca de la raíz del alma y dice así: el alma es el puente espiritual del hombre entre su experiencia corporal y del mundo físico que lo rodea, con su experiencia de Dios. Esto lo aprendemos de uno de los pocos escritos que existen del Baal Shem Tov, donde escribe acerca de 3 niveles de conciencia llamados mundos, almas y divinidad. 3 niveles de conciencia: mundos, alma y divinidad. Y dice así: en cada letra hay mundos, almas y divinidad, y ellos ascienden y se conectan y se unen entre sí. Y luego las letras se conectan y unifican para transformarse en palabra. Y entonces se unen en una verdadera unificación con la divinidad. Incluye tu alma con ellos en cada uno de estos estados. Y así todos los mundos se unifican y ascienden para producir una enorme alegría y placer infinitos. Continúa explicando el Rav Ginsburg en su libro: así la conciencia de las almas es un estado intermedio que conecta la conciencia de los mundos con la conciencia de la divinidad. En esta perashá, Vaerá, Dios se le revela a Moshe. Dios, que es infinito, que no tiene ninguna necesidad de nada, le habla a Moshe y se le revela. ¿Cuál es la necesidad que tiene Dios de revelarse y de crear el mundo en que estamos? ¿Y por qué necesita intermediarios? ¿Y qué son esos intermediarios? Vamos a ver eso en unos minutos. Mientras, vamos a escuchar una melodía del Rav Ginsburg de introducción, que es el bastón real, se llama, y es en honor a la próxima festividad, el Rosh Hashanah de los árboles, el año nuevo de los árboles, que comienza oficialmente el 15 de Shvat, y según otra opinión, comienza el Rosh Chodesh Shvat, que es el lunes que viene. Así que vamos a prepararnos para esta clase y también vamos a prepararnos para el mes que comienza con esta melodía. Om, Om.
Bienvenidos a todos los que van llegando. Estamos en el mes de Tevet. Estamos finalizando este lunes, el domingo a la noche, es Rosh Chodesh Shvat. Rosh Chodesh Shvat continúa todo el lunes y es el principio de una época de mucha lluvia. Ya tenemos bastante agua acá en Israel, esperemos que siga lloviendo para que se llenen todas las fuentes de agua para abastecernos durante todo el largo verano que tenemos. Y en esa festividad festejamos que comienza a llegar a los frutos y a las flores de los árboles de la tierra de Israel el agua del nuevo año. Y por eso, pero muchos temas halágicos respecto a la repartición de las ofrendas, de las trumot, los masrot, el maser que se entrega por las frutas de la tierra de Israel, se toma en cuenta el año a partir de esta fecha, no del 1 de Tishrei, que es cuando comienza el año judío, el año hebreo. Estamos en la Perashat Vaera, y se mostró en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, como se lo llama en castellano. Es la segunda perashá. En la primera leímos cómo ya el pueblo de Israel entró a la tierra de Egipto y se estableció en la tierra de Goshen, y luego fueron esclavizados, fueron muriendo Jacob y Yosef, los jefes, los líderes de las tribus, y ya en esta perashá muestra después del nacimiento de Moshe todo lo que sucedió con él, hasta que Dios lo manda a salvar al pueblo de Israel. Entonces, en la última parte de la perashá anterior, la perashá Shemot, Dios le ordena que vaya al faraón y le diga, dejad salir a mi pueblo. Entonces dice, Moshe y Aarón fueron a la presencia del faraón y dijeron, esto es lo que el Señor, Dios de los hebreos, declara, deja salir a mi pueblo, para que puedan ofrecerme sacrificios en el desierto. Era como lo que le estaba engañando para que no se resista tanto. Vamos y volvemos, no te preocupes. Así hay que tratar con el Yetzer Hará. No hay que decirle toda la verdad, porque el Yetzer Hará, el alma animal, el instinto del mal, él sabe que si le decimos la verdad, ¿cuál es el punto para poder dominarnos? Entonces hay veces que no hay que decir toda la verdad. Una parte. Vamos a salir, cuestión de que piense que vamos a volver. El faraón le dijo, ¿quién es el Señor que yo le obedezca y deje ir a Israel? Yo no reconozco a Abaya, ni dejaré salir a Israel. Pobre, el faraón estaba enojado y tenía razón. Le iban a sacar a todo el pueblo que trabajaba, todo lo que le habían preparado Yosef y todos los hijos de Israel, iba a perder. Iban a tener que empezar a trabajar de verdad. Entonces dijo algo que era cierto, él no conoce a Abaya, solamente conoce a Elohim. Vamos a ver de qué se trata. El Dios de los hebreos se nos ha revelado, dijeron Moshe y Aarón, por favor permítenos emprender un viaje de 3 días al desierto y déjanos ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. De lo contrario, es posible que nos abata con la peste y la espada. Entonces, el faraón dijo, ¿querés distraer al pueblo del trabajo? Vamos, vuelvan pronto a sus asuntos. ¿Son tan numerosos ustedes y quieren tomar un descanso? No, no hay forma. Entonces, cada vez el exilio fue mayor, el yugo caía con más peso sobre la espalda de los judíos,
Y entonces el faraón le dio la orden a los gobernantes y a los capataces del pueblo, diciendo: no le den al pueblo paja para los ladrillos como antes, que vayan y recojan su propia paja. Ustedes saben que estaban los ministros y los gobernantes de Egipto dominando al pueblo, pero también estaban los capataces, que eran judíos, eran parte de los judíos. A veces tienen un mal nombre estos capataces que hacían trabajar al pueblo judío, pero sin embargo los sabios dicen que eran gente muy buena, que trataba de que el yugo y que todos los castigos no caigan y hacerle las cosas más livianas posible al pueblo de Israel. A tal punto que explica Rashi, y así está traído el Midrash, que estos capataces después fueron los sabios del Sanedrín, los 70 sabios en los cuales se apoyó Moshe para transmitir la Torá al pueblo de Israel y manejar al pueblo de Israel, el poder legislativo. Eran grandes tzadikim. De todas maneras, el yugo se estaba poniendo muy difícil. Entonces, dijo: no sean holgazanes, ustedes van y no solamente van a hacer ladrillos con el material que le damos, sino se van a tener que buscar los propios materiales. Entonces, nada de ofrecer sacrificios a Dios. Entonces le dijo a los capataces y a los gobernantes que el trabajo iba a ser más pesado para los hombres, que se aseguren que lo hagan, y entonces van a dejar de prestar atención a cosas, ideas locas y falsas. Entonces, los capataces y los gobernantes fueron y le dijeron al pueblo que el faraón dijo que no les den paja, tienen que ir y trabajar y buscarse la forma de completar el trabajo por su cuenta y, por supuesto, entregar la misma cantidad y la misma calidad que antes. Y entonces los capataces israelitas, había también capataces egipcios, que eran los que castigaban al pueblo. Pero también designaron capataces israelitas, que fueron nombrados por los gobernantes del faraón, y azotaron a los capataces judíos. Les digo: ayer y hoy no completaron sus cuotas, ¿por qué no hicieron tantos ladrillos como antes? Y los capataces judíos trataban de ayudarlos, trataban de aliviar la situación, pero no hubo forma. A tal punto que estos capataces israelitas, así dice el capítulo primero en el verso 15, perdón, el capítulo 5 del libro de Shemot, en el verso 15, estamos todavía en la perashá anterior, fueron y le gritaron al faraón: ¿por qué nos haces esto? Dijeron: ya no se nos da paja, pero se nos dice que hagamos ladrillos, nosotros somos los azotados, pero la culpa es de tu pueblo, el pueblo egipcio, que son todos vagos y no quieren trabajar. Ustedes son los holgazanes, le dijo el faraón. Holgazanes es por eso que dicen que quieren hacer sacrificios a Dios. A los que nos ocupamos de Torah muchas veces se nos dice este tipo de cosas, pero en la Torah está todo escrito. Ahora vayan a trabajar, no se les dará nada de paja, pero deben entregar su cuota de ladrillos. Los capataces israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas. Se les había dicho claramente que no podían reducir la cuota diaria de ladrillos. Entonces, cuando salieron del faraón, se toparon con Moshe y Aarón, que esperaban encontrarse con ellos. Y entonces le dijeron a Moshe y Aarón que la furia de Dios esté sobre ustedes y que sea su juez. Han destruido nuestra reputación con el faraón y sus asesores. Hasta ahora teníamos protección, podíamos hacer un poco de ayuda. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Pusieron una espada para matarnos en las manos de ellos. Entonces, Moshe se dio cuenta que estaba pasando algo raro. Entonces, se dio vuelta y dijo:
Vayeshev Moshe el Avaye, Vayomer Hashem, Lama Areota, Lama Ze. Lama Ze Shelachtani. Increíble. Dice, ¿por qué le hiciste mal a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Moshe se pone a discutir con Dios. Vimos una cosa muy parecida en el libro de Devarim, en el libro de Bamidbar, cuando el pueblo de Israel hace el pecado del becerro de oro. Moshe estaba en el cielo y Dios le dice, bajá porque voy a destruir al pueblo. Y Moshe Rabbeinu, ¿qué le dijo? Le dijo, si vos vas a destruir este pueblo, borrame de tu libro. Y cuando Dios borra a alguien del libro, es como si nunca hubiera existido. Para entender un poco la grandeza de Moshe, de cómo él hace la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios, que es que el pueblo de Israel exista, a pesar de todas las cosas que pueda aparentar la conducta de Hashem en la creación. Tenemos que ver a Noah. Noah en su momento también pasó una situación similar, cuando Dios le dijo, voy a hacer un diluvio porque toda la humanidad se corrompió, voy a eliminar a todos. ¿Qué hizo Noah? Noah se cayó la boca, era un tzadik que sabía que si Dios decidió algo, así tenía que ser. Había que destruir a toda la humanidad, si Dios lo dice, debe ser por algo, así como es que tienen que ser las cosas. Y por eso de él no salió la redención. Después del diluvio, después de Noah, a pesar de que de él salió el resto de la humanidad, todavía tenía que venir el pueblo de Israel y empezar una nueva creación para que el mundo empiece a cambiar y que pueda Dios revelar la Torah. ¿Qué es lo que le había pasado a Noah? Noah tenía fe en Dios. Entonces, ¿qué es lo en quién no tenía fe? No tenía fe en sí mismo. No tenía fe en que si él le decía a Dios algo, Dios iba a escuchar. En cambio, Moshe que es parte de Dios en lo alto, es la esencia, el enviado de Dios aquí en la tierra, y así el Moshe en cada generación hasta nuestros días, el Rebbe y Bezrat Hashem, el Mashiach, que nos va a redimir pronto, como Moshe redimió al pueblo de Israel, vio que no hay diferencia entre Abat Israel y Abat Hashem, que el amor a Dios, como nos ordena el Shema Israel, Be'ahabta et Hashem Elokeja, Bechol levaveja, amarás a Dios, tu Dios, Abayá, tu Dios, con todo tu corazón. No se contradice con el amor al judío y con el amor a las almas de todos aquellos que Dios creó. Al contrario, Moshe dijo, ¿por qué le hiciste mal? ¿Por qué me enviaste? Si yo lo único que hice fue él. Entonces, con estas palabras él muestra el poder de la tefilá. Cómo la persona tiene la capacidad de conectarse con Dios y cumplir su verdadera voluntad, porque Dios es todo bueno y Él lo único que quiere es hacer el bien. Entonces, esta es una lección muy grande que nos da Moshe Rabbeinu. Vamos a ver cuál es la continuación. Tan pronto como fui al faraón para hablar en tu nombre, él hizo las cosas peores para este pueblo. No has hecho nada para ayudar a tu pueblo. Le dice Moshe a Dios. Dios le dijo a Moshe, ahora comenzarás a ver lo que le haré al faraón. Será forzado a dejarlos ir, y no solo eso, sino que será forzado a expulsarlos de su tierra. Esta es otra enseñanza muy grande. Cuando el judío, cuando la persona creyente en Dios y en el verdadero Mashiach decide que puede hacer tefilá, que se puede conectar con Dios y que Dios se va a revelar de la forma buena, entonces Dios se le revela. Y Dios cambia, no es que cambia su voluntad, sino que revela su verdadera voluntad.
Por eso está dicho Alilá le Bnei Adam, le Agdolá Bnei Adam. Todo es una parodia que Hashem hace para esconderse, que nosotros lo busquemos. Por eso cuando uno hace teshuvá, cuando uno se acerca a la Torá, especialmente en Hasidut, se da cuenta que la lógica que uno tenía es correcta. No puede ser que exista la maldad y no puede ser que Dios haya creado un mundo para la maldad. Es toda una ilusión. Y nosotros tenemos que saber que la idea es que Dios nos mandó para arreglar eso. Entonces Dios le habló a Moshe y le dijo, Ani Abaya, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav, Ani Abaya. Dice, habló Elohim es gematria Ateva. O sea que Dios bajó a la naturaleza de tal manera que el hombre lo puede escuchar. Pero le dijo, yo no soy esto que vos estás viendo. En realidad, esto que está pasando es algo que tiene que ser para que la propia naturaleza, para que el propio Egipto, para que la propia oscuridad, de ahí salga la luz y de ahí ellos mismos te lo saquen a ustedes. Porque, como dice Shlomo Amelech, hay una ventaja, hay una virtud de la luz que sale de la oscuridad. Hay una virtud en la redención que sale de lo más profundo. Por eso en nuestra época estamos en lo más profundo, ya llegamos a lo más bajo de lo que puede existir, a lo más oscuro y sucio, y estamos en el momento en que vamos a descubrir que es toda una verdadera ilusión. Entonces, vamos a ver un poco qué significa todo esto. Dice, me revelé ante Abraham, a Isaac y Jacob como Dios todopoderoso, que el Shakai, y no les permití que me conocieran por mi verdadero nombre, el nombre Abaya. Si ustedes entran en la página esta van a ver acerca de los 11 nombres de Dios, en paralelo con las 11 Sefirot que hay, incluyendo Da'at. No vamos a entrar ahora en ese tema. Queremos hablar un poquito acerca de este nombre Abaya. En el capítulo 6, versículo 12, entonces dice, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav, Ani Abaya. Yo soy Abaya, Yudke Babke. Ya recién explicamos cómo esta revelación profunda fue cuando sale ese grito de adentro de alguien que quiere ayudar a los demás. Porque Moshe lo que quería era salvar al pueblo. Él sabía que podía crear una nueva humanidad a partir de él, como hizo de Noah. Pero él no estaba interesado en volver a hacer que pase lo mismo. Esta vez tenía que ser definitivo, como dijo el Rebbe. Esta vez, en la verdadera redención, nadie va a quedar en el exilio. Todas las almas van a llegar al nuevo mundo. Y dice, yo soy Hashem fiel para recompensar con bondad a los que van delante de mí y no te he enviado en vano, sino para cumplir mi palabra que le di a los patriarcas. Entonces, encontramos, dice el Rav Ginsburg, en distintos lugares, el nombre Abaya, diciendo Ani Abaya, yo soy Hashem, que soy fidedigno para vengarse cuando se enfrenta al castigo, como y has mancillado el nombre de Dios, y yo soy Hashem, y cuando habla del cumplimiento de una mitzvah, y cuidarán mis preceptos y los cumplirán, yo soy Hashem, fiel para dar recompensa, citando a Rashi. Explica Hasidut algo muy, muy interesante. A continuación, la Perashá nos dice, así como me rebelé con ellos y dice mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinaje donde vinieron como extranjeros,
y escuché el grito de los judíos en el Egipto. Y entonces dile a los judíos, yo soy Abayá. Por un lado, Dios se reveló a Moshe para que sepa que eso que veía superficialmente no era la verdad, sino que la verdad es Abayá, es aquello que está por afuera y por dentro, todo al mismo tiempo. Y yo los voy a sacar de su trabajo forzado en Egipto y los liberaré de la esclavitud y los libertaré con una demostración de mi poder y con grandes actos de juicio. Entonces dice, y los tomaré para mí como nación, y yo seré para ustedes por Dios, y sabrán que yo soy Dios, su Señor, quien los está sacando de debajo de la subyugación egipcia, y los traeré a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces vino Moshe y le contó todo eso al pueblo de Israel, y ahí es como comienzan todos los temas de las plagas, donde es un juego también de que se vuelve a endurecer el corazón del faraón y cada vez es peor y peor y peor a través de cada plaga. En Baera hay 7 plagas, en la playa que viene Bo hay 3. Entonces explica Hasidut, Velakachti etchem li le'am ve'aita lachem le'elokim ve'yadatem ki ani Abaye elokeichem amotzi etchem mitachat tzibolet Mitzrayim. Dice, y los sacaré a ustedes y serán mi pueblo, y yo seré para ustedes Dios, etcétera, etcétera. Explica Hasidut, y así está explicado en Likutei Torah, el libro principal de las explicaciones de las Admor Zaken acerca de la Parashat Shavua. Dice que hay 4 niveles de Teshuvah. Y estos están aludidos en un verso muy especial que dice, Sur me rabe hace tov, baque shalom beratfeu. Aléjate del mal y haz el bien, pide la paz y persíguela. Aléjate del mal quiere decir que no hay que caer en los pecados físicos, en los pecados del pensamiento, de la palabra y la acción. Y hay que hacer teshuvah y hay que arrepentirse de todo lo que pasó en el pasado y eliminar todos esos deseos del mal, toda la voluntad que nos lleva a hacer cosas que no corresponden. ¿Para qué? Todo eso es para no separarse de Dios, para no separarse de la unión que tiene intrínseca el alma con Dios. Entonces, ese es el primer nivel de Teshuvah, alejarse del mal para no separarse, para que no se corte el hilo que nos une con Dios. ¿Y cuál es lo que sí hay que hacer? Hay que acercarse al bien, y estar conectado con Hashem, bendito sea, y que haya una revelación de la divinidad a nivel de Memale Kol Olamim. Elohim y Abayá son 2 aspectos de la revelación de Dios. Elohim es la luz que se inviste dentro de los mundos, que nosotros podemos percibir a través de la creación. Se llama Or Amemale Kol Olamim, la luz que llena todos los mundos. Hay otra luz infinita también, que está por encima de todo eso, que se llama Or Asobev, la luz que rodea todos los mundos. Y no es porque está por afuera, sino que está afuera y permea todo, pero está por afuera de nuestra conciencia y no la podemos percibir. La Amemale, la luz que llena los mundos, es de acuerdo a cada una de la creación, es la luz que recibe. La luz que rodea es igual para todos. Y esa es la diferencia entre Elohim y Abayá. No creas que yo soy el atributo de juicio, que le doy a cada uno de acuerdo a lo que le corresponde. No, yo los hago vivir y les doy características de acuerdo a lo que corresponde, pero con la capacidad de poder sublimarse y llegar a lo más alto que existe. Entonces hay que hacer teshuvah
Y para hacer teshuvá, también hay que cumplir los preceptos positivos, no solamente dejar de hacer lo malo, que son los preceptos negativos. Entonces hay que hacer una teshuvá tremenda, y hay que conectarse y apegarse con el Shema Vaya, que es la luz que rodea los mundos, que es exterior. Todo eso es la teshuvá, el primer nivel de teshuvá. Perdón, los dos primeros niveles de teshuvá. Una es la teshuvá inferior, que es alejarse del mal, teshuvá tatá, y otra es la teshuvá superior, que es haz el bien, alejarse del mal, cumplir los preceptos negativos y hacer el bien, cumplir los preceptos positivos. Entonces, esos son los dos primeros niveles. Sur Merrabe hace todo, aleja del mal y hace el bien. Estos dos niveles tienen que ver con las dos primeras letras, con las dos segundas letras del nombre Havaya, Vav Hei, de las cuales está dicho que las cosas reveladas son para Dios, son para nosotros y nuestros hijos. Ahora hay otros dos niveles de Teshuvah más elevados, que es Bakesh Shalom Beratfeu, pedir la paz, exigir la paz. Nuevamente, los dos niveles anteriores son la Teshuvah Tatá, alejarse del mal y hacer el bien. Ahora viene la Teshuvah y la Teshuvah superior, que es a través de la Torá y las Masim Tovim. Cuando uno estudia Torá y cuando cumple los preceptos, hace lo que se llama Shalom entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Y entonces la Torá se caracteriza por ser que todos sus senderos son senderos placenteros y todos sus caminos son de paz. Entonces a través de esto se llega a la esencia de la luz infinita de Dios, que está por encima de la luz que rodea los mundos. Hay una luz que llena los mundos y otra luz que rodea los mundos, pero ambas luces están en relación a lo que es los mundos. Pero hay algo que está por encima, que también es la luz infinita de Dios, que es la luz que no tiene relación con los mundos, que es verdaderamente parte de Dios en lo alto y que existe sin relación a que los mundos inferiores existan o no, sin que exista la creación. Entonces, dentro de esos dos niveles, pedir la paz y perseguirla, también hay dos niveles. Está el nivel de la Torá revelada y está el nivel de la Torá interior, la Torá oculta. Y entonces acá nuevamente vamos a ver los cuatro niveles. Alejarse del mal, cumplir los preceptos negativos, y hacer el bien, cumplir los preceptos positivos. Pero hay un nivel superior que es a través de estudiar la Torá y hacer buenas acciones. Cuando uno estudia la Torá, se conecta con algo que está por encima de los mundos, que se llama el Baal HaRatzon, el dueño del motivo de la creación de los mundos, que son clases que estamos publicando por YouTube acerca de cuáles son los motivos de la creación de los mundos. Entonces vemos que hay cuatro niveles divididos en dos partes: la teshuvá inferior y la teshuvá superior. La teshuvá inferior es alejarse del mal y hacer el bien, y tiene que ver con las cosas reveladas de la Torá que son para nosotros.
Y después está la Teshuvá superior, que tiene que ver con el estudio mismo de la Torá y de los preceptos, que tiene dos niveles. Una que nos conecta con las cosas que tienen que ver con el mundo y otra que nos conectan con aquello que está por encima. Nos conectan directamente con Dios. Y ese es el nivel que se le reveló a Moshe Rabbeinu y por eso pudo cambiar y exigirle que deje de hacer el mal al pueblo. Y esto tiene que ver con las 4 copas que tomamos en Pesaj. Todo esto se explica en la Haggadá de Pesaj. Y también tiene que ver con las 4 expresiones de la redención. Cuando Dios le habla a Moshe durante toda la etapa de la redención de Egipto, dice: Veotzeti etchem mitachat tzibolet Mitzrayim, y los saqué a ustedes. ¿De dónde los sacó? De la impureza de Egipto. Y eso tiene que ver con alejarse del mal. Veitzalti, dice. Itzalti quiere decir, y los salvé. Pero también, Itzalti viene de la palabra tzel, la raíz tzel, que quiere decir sombra. Y la sombra es aquello que rodea, alude a la luz infinita que rodea los mundos, que tiene que ver con el cumplimiento de las mitzvot positivas, como dijimos antes. Luego hay otra tercera expresión de la redención, que es Vega Alti, y los redimí. Eso tiene que ver con la Torah. Como explican los sabios, en Leja Ben Jorin, Elami Sheosek Betalmud Torah. No hay alguien que sea verdaderamente libre, sino aquel que se ocupa con el estudio de la Torah. Y en especial con la parte revelada de la Torah, como decíamos antes. Cuando uno estudia la parte revelada, que corresponde a los 5 libros de Moshe y los libros de los profetas y las crónicas, y la parte del estudio de la Salahot, la Torah oral, también la parte revelada, eso tiene que ver con el tercer nivel, que eso es lo que te libera. Pero hay un cuarto nivel que tiene que ver con el estudio del Primiut Torah, la Kabbalah y especialmente el Hasidut, que tiene que ver con la palabra Velakachti etchem, y los tomé. Velakachti etchem li le'am, los tomé a ustedes como pueblo. Ser el pueblo elegido significa que Dios puso dentro de las almas del pueblo de Israel un alma divina, puso parte de Dios en lo alto. Eso significa revelar la parte interior de la Torah. Y a eso se ocupa el Hasidut, de cómo esa parte interior que hay dentro nuestro, que es parte de Dios en lo alto, nos sirve para reconocer a Dios y reconocer a su creación. Ser intermediarios entre Dios y la creación, como Moshe Rabbeinu. Entonces, esa es la verdadera unificación con la luz infinita. Y ese tiene que ver con el Hasidut. Esta es una de las enseñanzas que tenemos de la revelación de Dios como Elohim y Havaya. Que hay una revelación, digamos, más comprensible con respecto al ser humano, y hay otra revelación de Dios que no puede ser comprendida si uno no reconoce la propia estructura del alma que tiene y cómo conectarse con Dios. Por eso al principio de la clase, para los que no estuvieron, leí una parte del libro de la estructura del alma, que La maravilla de tu alma, donde habla de la estructura y habla de la raíz del alma. En el libro están todas las partes del alma y
la comparación con las sefirot. Dice así: el alma es el puente espiritual del hombre entre su experiencia corporal y del mundo físico que lo rodea con su experiencia de Dios. Esto lo aprendemos de uno de los pocos escritos que existen del Baal Shem Tov, donde escribe acerca de 3 niveles de conciencia llamados mundos, almas y divinidad. Acá vemos cómo el Baal Shem Tov nos explica con pocas palabras estos 3 niveles de Dios y su creación, y un intermediario que es el que conecta. En cada letra hay mundos, almas y divinidad, y ellos ascienden y se conectan y se unen entre sí. Luego las letras se conectan y unifican para transformarse en palabras, y entonces se unen en una verdadera unificación con la divinidad. Este es el poder del estudio de la Torá y de la revelación del interior de la Torá del Hasidut. Incluye tu alma con ellos en cada uno de esos estados, y así todos los mundos se unifican y ascienden para producir una enorme alegría y placer infinitos. Así la conciencia de las almas es un estado intermedio que conecta la conciencia de los mundos con la conciencia de la divinidad. Por eso hoy publicamos en Facebook y en algunos otros lugares una frase que, bueno, la aprendimos de nuestros maestros, pero quisimos compartirla con ustedes, que si uno lo ve en forma así aislada, cada uno puede interpretar cosas diferentes, pero una de las explicaciones es esto que estábamos estudiando recién. Dios no quiere que huyas de la mentira, sino que hay que traer la verdad de la Torá a este mundo de mentira. Y para eso naciste, para darle placer a Bino Shevashamayim. Cuando uno sabe exactamente qué es lo que Dios pretende de uno mismo, entonces las cosas cambian. Y nosotros sabemos que Dios nos pide los preceptos porque ese es su placer, ese es su objetivo de la creación de los mundos, para que, como enseñamos en nuestro curso de los motivos de la creación, el motivo más elevado, que es el quinto, como la quinta copa del ser de Pesaj, que no hablamos ahora, es la punta de la yud, es porque sí, caja, porque así lo quiero, sin ningún motivo, por encima de toda explicación. Caja es Keter Kol Aktarim, dice el Baal Shem Tov, la corona de todas las coronas, que corona como tiene que ver también con la luz que rodea los mundos, porque la corona es el inconsciente que está por afuera de la mente consciente, está afuera del Gulgolet, como el sombrero. La corona representa aquello que está por encima de nuestro entendimiento, y hay muchísimos niveles. Entonces la corona de la corona es porque Dios quiso, sin explicación. Pero un nivel inferior, que tiene que ver con Malhut, es que Dios quiso tener una morada en este mundo inferior. Ser el rey en un pueblo que lo que reconozca como rey. Entonces, cuando uno cumple lo que él dice, cuando uno se comporta como tiene que ser, entonces Dios tiene el placer y se cumple el propósito de la creación. Entonces, por un lado, uno tiene placer de servir a Dios sabiendo que Él tiene placer. Y entonces ahí está lo que llaman, en Hasid se llama el Geschmack, el placer, es una palabra que no tiene explicación. Eso que uno siente cuando sabe que está haciendo lo que corresponde, cuando sabe que está haciendo el bien a alguien, cuando sabe que está dándole placer a Dios. Entonces, ese placer se revela adentro de uno y empieza a tener placer por el cumplimiento de las cosas que antes no entendía por qué pasaba. Entonces, esta perashá Vaerá, que Dios se nos revela, no es solamente porque Dios lo decidió, sino porque Él puso todas las condiciones para que Moshe y todo el pueblo de Israel quiera que Dios se revele, quiere que le explique qué es lo que está pasando, para qué
hizo todo esto? ¿Para qué me creó? ¿Para qué hizo toda la creación? ¿Para que terminemos aquí? ¿Para que hagamos el mal? ¿Para que haya un mundo donde todo está mal, donde reina la maldad? No, tenemos que saber que cuando más oscura es la noche, es el momento en que está por amanecer. Nosotros estamos al final del exilio y ya en medio de los comienzos de la redención. El Mashiach ya está acá. Ya estamos, Dios ya lo preparó. Lo único que quiere es que nosotros le pidamos. Que nosotros con alegría y con placer, ya no con el sufrimiento del exilio, sino esta vez ya aprendimos, ya sabemos cómo es la cosa. Dios tiene todo preparado. Lo único que hay que hacer es sentarse a la mesa. Hay que venir a la mesa y poner todo lo que uno tiene y participar, compartir y traer a aquellos que están afuera. Entonces, quiero despedirme con estas palabras, que este Shabbat Vayera, sea un Shabbat de revelación, y para eso hay que prepararse antes. La mitzvah más grande que nosotros podemos hacer sin tener que ser sabios y sin tener que llegar a extremos de revelación muy grandes es la tzedakah. Dar tzedakah para que Dios pueda seguir revelándose en este mundo. Nosotros estamos en la generación más baja de todos. Tenemos una completa ignorancia de todos los significados de la verdadera intención de todo lo que está escrito en la Torá, en comparación con las generaciones anteriores. Cada vez la oscuridad es más grande. Pero justamente por eso nosotros sabemos que tenemos que actuar incluso a veces por encima de nuestro entendimiento y por encima de la lógica que nos muestra el mundo. Eso es lo que llama el Shtut de Kedusha, la locura de santidad. A la locura de la maldad que hay en este mundo, la única forma de controlarla y eliminarla es con la locura de la santidad y hacer cosas que están extremadamente de acuerdo con la Torah, extremadamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. El que no sabe, tiene que acercarse y buscar, pedirle a Dios, y Dios le va a mandar a aquel que le va a enseñar. Estamos en la cuarta revolución de la Torah. La revolución de que la Torah no es solo para el judío, sino es para todos. Pero, nuevamente, hay que ser extremadamente apegado a las leyes de la Torah ahora más que nunca. Como el piloto. Una vez escuché de Chabad, que era un piloto de aviación en la Fuerza Aérea de Israel, que él en una de las Seidvaduyot contó cómo es su experiencia volando en esos aviones supersónicos. Dice, hay momentos en que vos vas volando y no sabes si el avión está para arriba o para abajo. Lo único que te muestra qué es lo que está pasando afuera, si los controles, cuando los muevas vas a ir para arriba o para abajo, si vas a vivir o vas a estrellarte en el piso, es lo que dice el reloj. El reloj dice si vos estás para arriba o para abajo, y generalmente a esa velocidad tus sentidos no funcionan. Tienes que guiarte de los controles. Y dice, así aprendí qué es la Torá y qué es este mundo. Lo que vos ves afuera no es la verdad. Lo que es la verdad es lo que dice el control. Y el control es la Torá. Y el Moshe de la generación que nos envía, que es el Rebe, y que él nos está sacando del exilio y nos está mostrando todas estas cosas. Con el Rav Ginsburg estamos empeñados en seguir a rajatabla y al extremo lo que nos pidió el Rebe de defender a la tierra de Israel, defender la Torá, defender al Dios de Israel, defender al judío, y ahora defender a todos aquellos que se están acercando y que quieren salir. Entonces estamos buscando por todos los medios formar un centro acá en Israel y en distintas partes del mundo,
nosotros especialmente habla hispana, y necesitamos la colaboración de todos ustedes. Tenemos la posibilidad en este momento de empezar a traer gente, a convertir gente, y estamos ya, algunos estamos conectándolos con el Bendín, y todo eso hay que hacerlo para darle placer a Dios. Y de eso se trata la cuarta revolución. Ya no es solamente enseñar los 7 preceptos, sino que enseñar toda la Torah. Porque, como dice el Rav Ginsburg, si uno quiere que cumplan el precepto de tener cortes de justicia, esas cortes de justicia no pueden ser de acuerdo con las leyes romanas o con las leyes de los pueblos que no siguen la Torah. Entonces, para un juez y las personas que enseñan, aunque no es judío, para que pueda cumplir con ese precepto y darle cortes de justicia correctas a la humanidad, tienen que guiarse por la Torah. Hoy, leyendo acerca del mando que asumió el presidente de Brasil, él, evidentemente, a la vista de todo el mundo, es un verdaderamente loco. Está diciendo cosas que están en contra de la lógica. Pero casualmente las cosas que están en contra de la lógica y estos presidentes que quieren romper con las estructuras y con las falsas demagogias y con las falsas expectativas que se le dan a los pueblos, están a favor de Israel. Entonces estamos viendo cómo cuando el pueblo de Israel hace lo que corresponde, también todos los pueblos del mundo se unen para ayudarnos. Por supuesto, hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que volver a ajustar para que se ajusten de acuerdo con la Torá, pero hay que empezar. Tenemos que unirnos todos, porque todos tenemos cosas que arreglar, todos tenemos cosas que resolver en nuestro servicio a Dios, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Todos tenemos cosas que arreglar. Pero lo importante es saber que queremos alejarnos de la idolatría, alejarnos de esas creencias que hicieron tan mal a la humanidad y acercarnos a la verdadera Torah. Y eso es a través del Pnimiut Torah, a través del interior de la Torah. Sigan con nosotros, vamos a ver noticia de las clases que vamos a empezar a dar, de nuestra escuela internacional para chicos, para que puedan estudiar también el currículum oficial y también las cosas de Torah, pero de forma kasher. Y vamos a empezar a enseñar, vamos a seguir enseñando Torah, Hasidut, Zohar, Kabbalah, pero con esta intención de que sea para todos, pero para todos aquellos que quieran salir del error que estuvieron hasta ahora y acercarse verdaderamente a la Torah. Entonces así todos los rabinos del mundo van a empezar a darse cuenta que no tienen otra vuelta que aceptarlos, y entonces esa es la forma de traer al Mashiach, de que se revela a cada uno y traer la redención. Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat de paz, y como dijimos antes, hay que pedir la paz y perseguirla. Y entonces vamos a llegar a tener un Shalom de verdad. Shalom significa completo. Shalem, como Yerushalayim, una herencia completa para el pueblo de Israel. Y como dijimos antes, también comienza el mes de Shvat, un mes muy especial donde uno aprende a disfrutar de la naturaleza, acá en Israel cuando llueve se pone todo verde, empiezan a florecer los árboles con la savia nueva de las lluvias del nuevo año, y vamos a hablar de eso también la semana que viene. Shabbat Shalom, bendiciones de la tierra de Israel.